¿Cómo evolucionó la caballería en la Edad Media? ¿Cómo se formó la imagen del caballero? ¿Por qué fue tan importante para la sociedad medieval? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El caballero medieval no solo fue un personaje esencial en las historias de las batallas de la época, sino que también, con el paso del tiempo, se acabó por asociar a la caballería con el prestigio social y con la nobleza. La Edad Media en Occidente surgió tras un periodo de transición entre la descomposición de la civilización clásica romana, en el que los remanentes de la cultura romana compartieron espacio con los de los pueblos germanos, con lo que ambos fueron integrándose, lo que dio lugar a una nueva estructura social y a una nueva cultura. El origen de la caballería medieval pudo surgir a partir de la mezcla de la tradición militar romana, cuyo ejército era profesional y se ponía al servicio del emperador a cambio de una paga y sustento básico, junto con la germana, que poseía jinetes al servicio del séquito de un gran jefe o caudillo. En el imperio de Carlomagno, a menudo las luchas y guerras se disputaban lejos del centro del imperio, lo que obligaba a convertir a todos los guerreros en verdaderos expertos en el combate. De esa forma, en poco tiempo llegaron mejoras a las armas y al equipamiento de estos hombres, ya que se pensó que un guerrero bien formado y bien armado era una base fuerte sobre la que se podía levantar un imperio. Pero aquellas armas eran muy costosas. Además, para un jinete el caballo era esencial y por lo tanto representaba otro gran gasto a añadir a la lista de los que ya tenía que soportar un guerrero. ¿Te parece que somos ricos? Carlomagno decidió entonces que formaría el núcleo de su ejército con hombres que fueran lo suficientemente adinerados como para equiparse bien, ya que consideró que un grupo reducido de hombres entrenados y dotados de todo lo necesario para el combate era mucho más efectivo que un ejército numeroso de campesinos mal armados. Aunque nunca desapareció la infantería, los soldados de a pie, con el paso del tiempo se fueron colocando en una posición más privilegiada en la guerra y por lo tanto en la sociedad a los jinetes. Con el rompimiento del imperio de Carlomagno, se establecieron con su máximo poder los numerosos reinos, principados y ducados que habían supuesto una oposición al poder del emperador y que tenían a su disposición a numerosos guerreros a caballo. Mantener un grupo poderoso de guerreros listos para la batalla permitía a los nobles forzar hacia su rey a que les entregara más tierras, más poder y a conseguir algo que hasta entonces había sido complicado, que toda la riqueza acumulada fuera heredada por su descendencia. Por lo tanto, los guerreros a caballo se convirtieron a partir de entonces en la fuerza dominante en los combates. Esto los hizo miembros fundamentales de la sociedad, ya que la guerra fue un factor económico de primera importancia. A través de ella se adquirían riquezas, a la vez que eran un medio de obtener prestigio. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¡Invierno! Con el establecimiento del feudalismo, se formó una estructura social que permitió el establecimiento de una clase de jinetes guerreros permanente, a los que a cambio de sus servicios se les libraba de obligaciones como el pago de impuestos o el trabajo en el campo. Eso significó que ellos comenzarían a tener grandes privilegios que no poseían las clases más bajas. Además, en la sociedad medieval, las fortalezas y castillos eran esenciales, ya que daban protección y seguridad a las comunidades, lo que les llevó a ser el centro de desarrollo de los centros urbanos. Dentro de ellos, el guerrero al servicio del dueño del castillo se convirtió en un elemento clave, y con sus servicios, el señor feudal podía poseer una fuerza que le permitiría mantener su posición de autoridad sobre sus súbditos. Necesito uno de esos. Y alrededor del año 1000, tanto en Francia como en el resto del continente, el término que se convertiría en caballero servía para designar a ese tipo de guerreros no profesionales que se ponían al servicio de un señor como jinete armado. A partir de entonces, con el paso del tiempo, la caballería se tornó en algo más social, asociándose en muchos casos con la nobleza. En las primeras novelas en las que se narran aventuras caballerescas, ya se mencionan algunas de las cualidades esenciales de los caballeros, entre las cuales estaban la lealtad, la cortesía, la valentía o la audacia. ¡Ay, mi héroe! Esta evolución se debió también a que la posición de los caballeros se vio asociada a elementos religiosos. La Iglesia se encargó de la reglamentación de la guerra y de la conducta de los guerreros, ya que por su moral religiosa se opuso a la guerra indiscriminada, y surgió la idea de guerra justa, respaldada por la propia Iglesia y establecida para defender lo que se consideraba correcto. Gracias a eso, se desarrolló en los guerreros una mayor conciencia de lo que consideraban un deber sagrado, y se vieron sometidos a un código de normas caballerescas, con fuertes rasgos morales y religiosos. En ese proceso, las cruzadas fueron de gran importancia.
Al convocar a la primera cruzada, el Papa Urbano II incitó a los guerreros a defender a la Iglesia Oriental y dirigir las armas hacia los enemigos de la fe y el mundo cristiano, en ese caso los musulmanes, los turcos selyúcidas. Así, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en la formación del orden caballeresco, ya que sacralizó los rituales de iniciación y las normas de conducta que definían a aquel grupo social, que fue establecido como uno de los 3 órdenes que eran parte del plan divino para las sociedades cristianas, junto con los labradores y los clérigos. Ser un caballero comenzó a compararse con recibir un verdadero sacramento recibido por la autoridad religiosa. Al mismo tiempo que tenía esos ideales religiosos, los caballeros también tenían funciones como la lealtad al Señor y la defensa de los más débiles, con lo que dejaban de ser simples guerreros a caballo y se convirtieron en el representante por excelencia de la nobleza y en los más importantes defensores de los territorios. Eso causó que el orden caballeresco tuviera gran prestigio social y militar, y desde el siglo XII comenzó a atraer mucho a los jóvenes nobles. ¿Aquí comienza la fila? En el siglo XIII, la evolución de la caballería tuvo su momento crucial, ya que la aspiración a la iniciación caballeresca se convirtió en el objetivo de la mayoría de los jóvenes nobles. Se consideraba que los aspirantes a caballero debían poseer ciertas cualidades, como la capacidad física, fuertes valores cristianos, valor, sabiduría y lealtad. Deberías llamarte Bob Elegante. Por otro lado, los crecientes gastos que implicaba el mantenimiento del equipo militar y el largo tiempo que se debía pasar aprendiendo la caballería, la convirtió en una tarea a la que solo pocos podían dedicarse, lo que llevó a la caballería a ser un círculo cada vez más cerrado y restringido, en el que predominaban los nobles, por lo que era un grupo que pretendía mantener los valores de la nobleza y la aristocracia. Durante la Alta Edad Media, a partir del siglo XIII, los rituales de iniciación a la caballería alcanzaron su máximo desarrollo, establecidos con un estricto código que incluía la confesión de los pecados y el recibimiento de la Eucaristía. La ceremonia debía tener lugar en un día de fiesta, y en la noche previa, el aspirante a caballero debía ayunar y pasar la noche en la iglesia. Las armas que recibía entonces el nuevo caballero eran símbolo de la nobleza y del ideal cristiano, y le recordaban el deber que tenía de defender la fe cristiana de sus enemigos. Todo aquello daba un sentido de gran prestigio a quienes llegaron a pertenecer a esta clase, y con frecuencia los reyes mismos participaban de aquellos rituales para obtener la dignidad de la caballería, y así representar a ellos mismos los ideales que caracterizaban a ese grupo social. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!